Se eleva casi 2000 metros en línea recta desde el Océano Atlántico. No hay una aproximación gradual, no hay llanuras costeras, no hay playas suaves, solo roca volcánica negra que escala casi verticalmente desde el agua hasta desaparecer entre las nubes. No tiene playas naturales dignas de mención, no tiene ríos al nivel del mar, no tiene casi ningún terreno plano. La isla es esencialmente una enorme montaña volcánica que estalló desde el fondo del océano hace 5 millones de años. Y sin embargo, 270.000 personas viven aquí. Han construido ciudades sobre acantilados. Tallaron 2.500 kilómetros de canales de agua en la cara de la montaña para llevar el agua desde las cumbres hasta las granjas. Convirtieron la imposibilidad del terreno en el sistema agrícola más productivo del Atlántico. A 600 kilómetros de la costa de Marruecos, a 1.000 kilómetros del continente portugués. Una isla, 741 kilómetros cuadrados. Una elevación máxima de 1.862 metros. Madeira no es una isla plana con una montaña encima. Madeira es una montaña. La isla es la montaña. No hay casi ninguna distinción entre ambas cosas. Desde el mar parece una muralla. Acantilados de basalto negro que se elevan cientos de metros. Bosque verde por encima de los acantilados. Nubes sobre el bosque. Y en algún lugar por encima de las nubes, los picos de una cordillera volcánica que se ha estado enfriando durante 5 millones de años. Los primeros marineros portugueses que la vieron en 1419 la llamaron Madeira. La palabra portuguesa para madera, porque toda la isla estaba cubierta por un antiguo bosque de laurel, tan denso, tan oscuro y tan profundo que bloqueaba el cielo. Ese bosque, la laurisilva, es la mayor área superviviente de bosque de laurel antiguo en la Tierra. Ha existido, en gran parte sin cambios, durante 15 millones de años. Es patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde 1999. Es anterior a la isla sobre la que crece. Las semillas llegaron antes de que la roca terminara de enfriarse. Este documental trata sobre lo que sucede cuando los seres humanos deciden construir sus vidas dentro de un bosque de 15 millones de años de antigüedad, en la ladera de un volcán de 5 millones de años, en medio del Océano Atlántico, y hacer que funcione. Esta es Madeira, la isla que se negó a ser inhabitable, y se convirtió, contra toda lógica geográfica, en uno de los lugares más vivos de la Tierra. Madeira no se formó en el límite de una placa tectónica. Se formó sobre un punto caliente, una pluma de material del manto sobrecalentado que se eleva a través del centro de la placa africana y perfora el fondo del océano. Es el mismo mecanismo que creó Hawái, el mismo mecanismo que creó las Islas Canarias, una columna de calor que se eleva desde 2.900 kilómetros por debajo de la superficie, fundiendo la roca, forzándola hacia arriba, haciendo erupción en el fondo del mar y construyendo lentamente, capa por capa, hasta que, tras millones de años, rompe la superficie. Las erupciones principales de Madeira terminaron hace aproximadamente 700.000 años. La isla se ha estado enfriando desde entonces. La erosión ha hecho el resto del trabajo. La lluvia, y Madeira recibe enormes cantidades de lluvia en sus laderas del norte, ha tallado el basalto en barrancos, cascadas y valles de una profundidad extraordinaria. El resultado es un terreno de un dramatismo casi teatral. El pico más alto, el pico Ruivo, se encuentra a 1.862 metros sobre el nivel del mar. El mar está a 200 metros por debajo, en algunos puntos prácticamente en línea recta hacia abajo. La distancia vertical entre la cumbre y el agua se comprime en una distancia horizontal de solo unos pocos kilómetros. Párate en el pico Ruivo en un día despejado y podrás ver el océano en todas las direcciones. Las nubes pasan por debajo de ti. La isla
es tan empinada que las nubes se forman a mitad de camino de sus laderas y no pueden subir más. Por encima de la línea de nubes, sol permanente. Por debajo, lluvia, niebla y verde. El lado norte de la isla y el lado sur son efectivamente dos climas diferentes. La montaña intercepta los vientos alisios del noreste. La costa norte, lluvia, bosque y cascadas espectaculares. La costa sur, sol, calidez y funchal. La misma isla, dos mundos completamente diferentes, divididos por una cresta de roca volcánica. Este es el hecho geológico que hizo posible el asentamiento humano. La montaña atrapa la lluvia. La lluvia llena los arroyos y manantiales a gran altura. Y la gente, cuando llegó en 1419, encontró una manera de llevar esa agua hacia la seca costa sur, donde el sol era lo suficientemente cálido como para cultivar casi cualquier cosa. Cuando los primeros colonos portugueses llegaron a Madeira en la década de 1420, se enfrentaron a un problema inmediato y aparentemente insuperable. Las laderas del norte tenían agua en abundancia. Las laderas del sur, donde el clima era lo suficientemente cálido como para cultivar caña de azúcar, no tenían casi nada. Las montañas entre ellas eran casi verticales. Su solución fue uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más ambiciosos en la historia del mundo preindustrial. Construyeron levadas, canales de riego estrechos, perfectamente nivelados, tallados en la roca de la montaña, siguiendo las líneas de contorno del terreno durante kilómetros y kilómetros, transportando agua desde el húmedo norte hasta el seco sur. La longitud total del sistema de levadas de Madeira es de 2.500 kilómetros. Construido a lo largo de 5 siglos, comenzando en los años 1800 y continuando hasta el siglo XX, es el sistema de riego más largo del mundo en relación con el tamaño del territorio al que sirve. Algunas levadas corren a través de túneles perforados directamente en la montaña. Algunas corren a lo largo de senderos tan estrechos que los trabajadores de mantenimiento que los caminan deben presionar sus espaldas contra la pared de roca y avanzar de lado por encima de una caída de 100 metros. Fueron construidas, en su gran mayoría, por trabajadores esclavizados, africanos esclavizados y personas guanches esclavizadas de las Islas Canarias. Hombres y mujeres que tallaron canales de agua en paredes de acantilados verticales sin equipo de seguridad, a cambio de nada. El agua que fluye hoy por las levadas sigue canales que las personas esclavizadas cortaron a mano hace 500 años. La ruta no ha cambiado. El agua no se ha detenido. Hoy en día, las levadas cumplen 2 propósitos. Siguen regando las granjas del sur de Madeira y se han convertido, de forma completamente inesperada, en uno de los sistemas de senderos para caminatas más extraordinarios del mundo. Los senderos de mantenimiento construidos junto a las levadas atraen ahora a cientos de miles de excursionistas al año. Senderos a través del antiguo bosque de laurel. Senderos a lo largo de los bordes de los acantilados sobre el Atlántico. Senderos a través de túneles cortados en el siglo XV, todavía oscuros, todavía goteando, todavía transportando agua que cae en los picos del norte y llega a las granjas del sur. Un sistema de riego de 500 años de antigüedad se ha convertido en un destino turístico del siglo XXI. Construido por manos esclavizadas, caminado hoy por turistas de 50 países, sigue funcionando, sigue fluyendo. En la noche del 13 de agosto de 2010, se desataron incendios forestales en las laderas por encima de Funchal. Madeira había estado experimentando una sequía extrema. El bosque de laurel, normalmente perpetuamente húmedo, se había secado. Las plantaciones de eucaliptos en las laderas del sur, introducidas en el siglo XX para obtener madera, estaban peligrosamente secas. Los incendios ardieron durante días. Mataron a 3 personas. Destruyeron más de 1.600 hectáreas.
Llegaron a pocos metros de los barrios residenciales. El cielo sobre Funchal se volvió naranja. La ceniza cayó sobre el puerto. La montaña brillaba por la noche. Pero 2010 no fue la primera vez. En febrero de 2010, solo 6 meses antes de los incendios, Madeira había sido azotada por inundaciones repentinas catastróficas. 42 personas murieron. 650 familias se quedaron sin hogar. Carreteras enteras fueron arrastradas al mar. Puentes destruidos. La infraestructura de la isla, construida en un terreno escarpado a lo largo de 600 años, quedó reducida, en cuestión de horas, por agua que se movía más rápido de lo que jamás había sido diseñada para soportar. Fuego en verano. Inundación en invierno. La misma montaña que hace que Madeira sea hermosa es también la razón por la que sigue siendo peligrosa. En un plazo de 2 años, cada carretera fue reconstruida. En 3 años, las cifras de turismo habían vuelto a los niveles anteriores al desastre. En 5 años, las laderas cicatrizadas por el fuego habían comenzado a reverdecer de nuevo. La respuesta de Madeira ante la catástrofe es la misma respuesta que este canal ha documentado en todos los lugares a los que ha ido. Reconstruyes. Reconstruyes para que se parezca a lo que había antes. Porque lo que había antes valía la pena mantenerlo. El tobogán de monte, una canasta de mimbre sobre patines de madera, empujada cuesta abajo por calles empedradas por hombres con sombreros de paja y lino blanco que maniobran con sus botas de suela de goma. Esto no es una novedad turística, o mejor dicho, ahora lo es. Pero comenzó como una solución práctica a un problema de ingeniería. En el siglo XIX, la ladera de monte, por encima de Funchal, era un barrio residencial sin conexión por carretera con el puerto. El terreno era demasiado empinado para los carros de caballos. La solución: trineos de mimbre sobre canales empedrados, guiados por trabajadores que habían pasado sus carreras aprendiendo el peso corporal exacto que debían aplicar en cada curva de cada calle específica. El problema fue resuelto. La solución sobrevivió al problema. Los trabajadores siguen allí, porque Madeira no abandona sus soluciones, las convierte en identidad. La geografía de Madeira obligó a su gente a convertirse en agricultores de terrazas. No hay terreno plano. Así que cortaron la montaña en escalones. Miles de terrazas que suben por las laderas volcánicas, sostenidas por muros de piedra construidos a mano, regadas por las levadas. En esas terrazas, en un clima subtropical que recibe sol todo el año en la cara sur y lluvia todo el año en el norte, cultivan cosas que no deberían crecer tan al norte. Plátanos, fruta de la pasión, caña de azúcar, aguacate, mango y uvas. Vino de Madeira, uno de los vinos con nombre propio más antiguos del mundo, mencionado por Shakespeare en 2 obras de teatro, utilizado para brindar por la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. El vino favorito de George Washington está fortificado con alcohol de uva para detener la fermentación. Luego se calienta deliberadamente en un proceso llamado estufaje. El vino se expone al calor durante meses, a veces años, lo que arruinaría cualquier otro vino de la tierra. Para el vino de Madeira, crea un perfil de sabor que puede durar siglos. Las botellas de los años 1800 siguen siendo potables, siguen mejorando. La botella más antigua, documentada, de vino de Madeira, data de 1715. Más de 300 años de antigüedad. Sigue siendo considerado uno de los mejores vinos jamás elaborados. Un vino que puede sobrevivir 3 siglos fue elaborado por personas que habían aprendido a construir todo para la permanencia. Porque en Madeira, la permanencia es la única respuesta a una geografía que sigue intentando lavar tu trabajo para arrojarlo al mar. La palabra que la mayoría de los visitantes usan cuando ven Madeira por primera vez desde el aire es imposible. No imposible en el sentido de amenazante. Imposible
en el sentido de, esto no puede verse realmente así, esto no puede ser real. El extremo oriental de la isla, la península de Ponta de São Lourenço, es pura roca volcánica desnuda, basalto rojo, negro y naranja que se extiende en el Atlántico. La erosión lo ha despojado de todo. Lo que queda es pura geografía, expuesta al Atlántico abierto, sin la suavidad del bosque ni de las tierras de cultivo. Parece un planeta diferente. Conduce 40 minutos hacia el oeste desde allí y llegarás al bosque de Laurisilva, antiguo, oscuro, de 15 millones de años de antigüedad. Árboles cubiertos de musgo y líquenes, helechos del tamaño de pequeños árboles. Un silencio tan completo que se siente como la isla antes de que llegara cualquier ser humano. En las montañas por encima de Funchal hay pozas alimentadas por completo por el agua de las levadas, como Rabasal o las 25 Fontes, donde el agua es tan clara que se pueden ver las rocas individuales 15 metros por debajo de la superficie. En la costa norte, en Porto Moniz, se han formado piscinas de lava naturales en la roca volcánica a la orilla del océano. Madeira no tiene playas naturales dignas de mención. But tiene algo mejor. Piscinas oceánicas talladas por las mismas erupciones volcánicas que construyeron la isla, llenas en cada marea, con agua tan fría y clara que se fotografía como el Caribe y se siente como el Atlántico Norte. ¿Qué es exactamente lo que es? La belleza de Madeira no es decorativa, es estructural. Es el resultado directo de 5 millones de años de violencia geológica, 600 años de ingeniería humana y la decisión específica, tomada por cada generación que ha vivido aquí, de tratar la dificultad del terreno no como un problema a resolver, sino como un material con el cual trabajar. Madeira son 741 kilómetros cuadrados de montaña volcánica en medio del océano Atlántico. Ha estado habitada durante 600 años. No tiene terreno plano, no tiene playas naturales, no tiene ríos al nivel del mar, no tiene riqueza mineral, no tiene importancia militar estratégica en el mundo moderno. Y sin embargo, tiene 2.500 kilómetros de canales de agua que no han dejado de fluir desde el siglo XV. Tiene un vino que ha estado envejeciendo desde 1715 y sigue considerándose extraordinario. Tiene un bosque que ha estado creciendo durante 15 millones de años y es el mayor bosque de laurel subtropical superviviente en la Tierra. Tiene un pueblo que, cuando la montaña se incendió y la lluvia barrió sus carreteras hacia el mar, reconstruyó cada vez, sin excepción. Hay un concepto que los madeirenses tienen sobre su isla. No tiene una sola palabra, pero aparece en la forma en que describen lo que construyeron aquí. Las levadas no se construyeron porque el terreno lo permitiera, se construyeron porque el terreno lo exigía. Las granjas de terrazas no se construyeron porque la montaña fuera conveniente. Se construyeron porque la montaña era lo único disponible. El vino no se hizo de esta manera porque fuera el método más fácil. Se hizo de esta manera porque las condiciones de esta isla convirtieron un problema, el calor, la humedad, la altitud, en la característica definitoria del mejor producto que podían elaborar. Los madeirenses no trabajaron alrededor de su geografía, trabajaron a través de ella. Tomaron la imposibilidad y la usaron como una instrucción. La diferencia entre un lugar donde sobrevives y un lugar que construyes no es la calidad del terreno, es la calidad de la atención que prestas a lo que el terreno te está diciendo en realidad. Madeira escuchó durante 600 años, y la isla que construyó en respuesta es, por casi cualquier medida, uno de los lugares más hermosos que jamás hayan existido. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Las levadas? 2.500 kilómetros de canales de agua construidos a mano a lo largo de 3 siglos. ¿Las caminarías? Porque cada persona a la que le he hecho esa pregunta, o bien dice que sí de inmediato, o bien quiere saber qué tan profunda
es la caída primero. Y ambas respuestas te dicen todo sobre quién eres. Si este documental te hizo ver a Madeira de manera diferente, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana vamos a los lugares que el mundo olvidó y nos quedamos lo suficiente para entenderlos. Acabas de ver cómo las personas construyen una vida extraordinaria en una montaña sin terreno plano. Ahora mira lo que sucede en una isla donde los barcos solo vienen cuando el clima lo permite y a veces no vienen en absoluto. Las Islas Feroe, en pantalla ahora mismo. O quédate en el Atlántico y mira la historia de 9 islands asentadas sobre 3 placas tectónicas que nunca se han puesto de acuerdo en una dirección. La erupción que enterró una línea de costa y la gente que regresó para cultivar la ceniza. Las Azores, en pantalla justo ahora. Si estos documentales te están haciendo darte cuenta de lo poco que sabes sobre los lugares que están más cerca de ti, cada semana añadimos uno nuevo. Mongolia, Alaska, Islandia, Canadá, los lugares donde el mundo todavía está en bruto. Suscríbete y sigue viendo.